El Centro de Estudios Superiores en Educación, fundado en 1987, con el objetivo de formar especialistas de alto nivel en el terreno educativo a través de programas de maestría y doctorado, se siente orgulloso de presentar al Magisterio Nacional y a personas interesadas en el proceso educativo de nuestro país este seminario virtual que ha congregado hasta el momento Hola, a buenas tardes. 137 personas en su primera conferencia. Estamos esperando alrededor de 300, 400. El seminario virtual, al que hemos denominado el Sistema Educativo Mexicano y el COVID-19, impactos a corto, mediano y largo plazo, pretende ofrecer un panorama concreto de los grandes retos que el sistema educativo de nuestro país enfrenta y algunas de las acciones que nuestras principales instituciones educativas desarrollan en esta etapa de crisis. Por otra parte, ofrecerá también una visión prospectiva de las grandes opciones por las que nuestro país puede transitar en la búsqueda de mejores oportunidades para su población a través de novedosos escenarios totalmente factibles. Adicionalmente, se presentarán algunas vigorosas acciones que instituciones vanguardistas mexicanas han desarrollado para evaluar saberes adquiridos en situaciones críticas como las que plantea esta pandemia. Y cerraremos con la presentación de los retos que se plantean para el gobierno y para los interesados en esta nueva normalidad en relación con los programas de estímulos a las maestras y maestros que integran nuestro sistema educativo desde el punto de vista del poder legislativo de nuestro país. Las conferencias tendrán un tiempo de 60 minutos por el conferenciante, tiempo en el cual le solicitamos presenten sus preguntas en el chat. El tiempo que tendremos para responder sus preguntas serán de 30 minutos. Si quedasen algunas preguntas sin ser respondidas en el tiempo de nuestra conferencia, serán colocadas en nuestro espacio de Facebook y nuestro huésped, gentilmente, el doctor Axel Didrikson, podrá contestar las que estén dentro de su dominio. Nuestro conferenciante de hoy es el doctor Axel Didrikson, mexicano. Él es investigador titular de tiempo completo y definitivo de la UNAM y se desempeña en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Es doctor en Economía, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología por la UNAM. Es presidente de la Red Global de Universidades para la Innovación para América Latina y el Caribe. Fue secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal en el periodo del 2006 al 2009. Es investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es coordinador de la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional desde 1995 y hasta la fecha. Es consultor del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe desde 1995 y a la fecha. Es también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Desde 2012 hasta 2017 fue coordinador del tema Educación para la Agenda Ciudadana Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Es miembro del Consejo Consultivo de la Universidad para la Integración Latinoamericana, UNILA, con sede en Foz de Iguazú, Brasil. Ha sido creador del modelo académico y curricular de la Universidad de la Ciénega de Michoacán. Fue también fundador y coordinador de la Red de Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe. Fue vicepresidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe durante el periodo 2004-2006. Ha obtenido algunos premios. Al Buen Comendador de la Universidad Misael Saracho de Tarija, Bolivia, al Mérito Académico de la Universidad San Buenaventura en Cali, Colombia, y ha obtenido en 1995 el Premio Iberoamericano sobre Innovación Tecnológica. Ha sido también, desde el año 1990 y hasta 1992,
investigador invitado y becario del Instituto Sueco en la Universidad de Estocolmo, del programa Fulbright en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia en el Instituto de Investigaciones Educativas del Ministerio de Educación de Japón. Ha sido también y es asesor académico, profesor y consultor en temas de planeación y prospectiva en diversas universidades, gobiernos y secretarías de Educación de México, de América Latina y el Caribe, además de Japón e Italia. Muy amable, muchas gracias a todas y a todos por participar en esta conferencia a distancia a través de Zoom. En particular quiero agradecer la hospitalidad de, como siempre, muy generosa del ingeniero Rafael Lara Barragán, director de Educación, quien ha organizado de manera notable este seminario. Agradezco, por supuesto, el tiempo de todas y todos los maestros que están con nosotros en esta ocasión. Todo el ciclo de conferencias va a ser muy interesante. Yo lo que pretendo es presentar una visión general de cómo está la situación del sistema educativo nacional, cuáles son los principales que enfrentamos, las dos, digamos, políticas que ya están en marcha. Una de ellas está en el Congreso de la Unión, una es la reforma del artículo 3º constitucional, que como ustedes saben ya fue legislado. Junto con ello, el día 6 de este mes, es decir, hace 2-3 días, fue presentado en el Diario Oficial el complemento de la reforma educativa, y más que complemento, su planificación estructurada, orgánica, cosa que yo les recomendaría que lo buscaran en el Diario Oficial. Es un documento de más de 200 páginas, pero viene desglosado toda la política educativa desde el plano de metas, objetivos, etcétera, que ahorita vamos a comentar. Esto salió, reitero, en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de julio del presente, y la articulación programática de planificación de la política pública referida a todos los sectores de del sistema educativo. Esto por un lado. Les voy a presentar el diagnóstico, las consideraciones fundamentales, el análisis que presenta la nueva política educativa, cómo estamos en el país, son los principales retos, y obviamente finalizando el año pasado y comenzando este 2020, pues tenemos un parteaguas en el país, que es el de pasco pandémico, crisis mundial del COVID-19, afectando absolutamente todo, la vida cotidiana, la política económica, las relaciones entre los países, las desigualdades entre los mismos. Es una pandemia global, no tiene factura, no es un virus X de algún país, se puede encontrar prácticamente en todo el mundo y se está expandiendo. Según la Organización Mundial de la Salud, los países que más van a sufrir hacia este segundo tramo, hacia septiembre, octubre, noviembre y fin de año, van a ser los países de América Latina y el Caribe. Por supuesto, el sistema educativo se va a tener que esperar a que la situación se normalice, pero hoy ya podemos visualizar medidas al corto y largo plazo, como decía en su introducción el doctor Lara Barragán, que voy a poner a su consideración de todos para fines de la discusión de este seminario. Entonces, digo solamente en dos
partes esta exposición. Una primera referida a dónde estamos, hasta dónde llegó, hasta finales del 2019, principios del 2020, las iniciativas de la gran reforma educativa que se está planteando el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación o de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tenemos, hasta dónde llegamos y qué podemos, digamos, poner en la mesa desde el plano de estratégicos que están planteando estas reformas y los datos más importantes que tenemos al respecto? Y luego la segunda parte me va a referir a los impactos del COVID en el sistema educativo nacional, qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo, particularmente en el terreno de la docencia, del aprendizaje, de los aspectos cognitivos, de la pedagógica, de las consideraciones, digamos, más educativas y de debate sobre el retorno y las tareas que se nos tienen enfrente, las tareas que en prospectiva aparecen en el corto y largo plazo. Tomo como referencia, por supuesto, para este análisis en la parte del COVID, lo que hemos estado discutiendo a través de la red mundial GUNI, de Global University Network for Innovation, de la cual soy presidente para la región, perdón, como la red de la cátedra UNESCO que tenemos para América Latina, en donde estamos intercambiando casi diariamente, semana tras semana, información sobre qué es lo que está pasando en los sistemas, básicamente de educación superior, de docencia y universitario, por lo menos de países de América Latina y el Caribe, y también comparándolos a nivel mundial. Bueno, comienzo rápidamente con la situación de antes del COVID. ¿Cómo estamos en el sistema educativo y qué es lo que se ha hecho? Tenemos un sistema educativo que yo caracterizo como segmentado y desarticulado entre sí. Es decir, segmentado porque hay escuelas para ricos, para pobres, para clase media y para clases altas. Hay una segregación social que reproduce el sistema educativo que hace que no haya una unidad socialmente hablando, permita que esta segregación social por la vía del sistema educativo pueda mejorarse en las perspectivas de una articulación positiva entre las clases sociales, sino por el contrario hay una reducción de este nivel de desigualdad. El gran problema, como aparece tanto en la reforma del artículo 3º constitucional de hace 2 años, como en este programa sectorial de educación 2024, está puesto así. El gran problema del sistema educativo nacional es la gran desigualdad que existe en el país por regiones, por sectores, por segmentos poblacionales, por género, por lugares de trabajo, por edades, etc. Hay una segregación social y esto modifica el sistema educativo nacional, con niveles muy preocupantes de exclusión, de inequidad, por supuesto de baja calidad educativa, en donde segmentos importantes de la población tienen acceso o llegan hasta ciertos niveles educativos y no alcanzan a cubrir el conjunto de las oportunidades que ofrece pedagógicamente hablando, como aprendizajes significativos, todos los sistemas educativos con los que contamos. Por ejemplo, solo el 66% de los mexicanos pueden terminar su educación secundaria. Más de la mitad de los que ingresan
en cada ciclo escolar, sobre todo de secundaria hacia adelante, no pueden terminarla, es decir, se nos va quedando la mitad de la población. Hay una segregación total también en términos de la docencia. Hay profesores que están ubicados en la cúspide de las condiciones para el ejercicio de la docencia y la investigación completa, con tiempos completos, con salarios dignos, con una gran capacidad de movilidad, de internacionalización, de estructuras en redes, etcétera. Otro gran sector en situación de precarización, en donde tienen que jugárselas por horas, por materia, por asignatura en las diferentes instituciones, y un segmento que por supuesto también coincide con los segmentos más pobres de la población rural, indígena o de las ciudades, un segmento de profesores que trabaja con bajos sueldos y salarios y tiene posibilidades muy escasas para poder escalar en condiciones de profesionalización dignas. Esa situación, por supuesto, aparece en los dos documentos programáticos que he señalado para ser revertidos. Son condiciones que nos han legado desde el sistema educativo, porque tanto en el sistema salud como en el sistema educativo, que son los dos grandes sistemas sociales que tiene el país, los dos prácticamente cuando comienza este sexenio estaban totalmente degradados. Una persona que quería ir a atenderse al ISSSTE o al Seguro Social sabrá lo que significaba entrar a una condición sanitaria de esperas largas, de condiciones de insalubridad, de médicos que no estaban debidamente preparados o una condición verdaderamente deficiente. Y por supuesto lo mismo ocurre en el otro gran sistema social que tenemos en el país, que es el educativo, en donde hay escuelas que apenas pueden tener electricidad, no tienen conectividad, no tienen las condiciones de salubridad ni de alimentación para que los niños tengan trayectorias y los jóvenes trayectorias escolares dignas, ascendentes, y todas las condiciones de aprendizaje que sí tienen, por ejemplo, otras escuelas urbanas o privadas o de algunos segmentos de clase media alta o de clase alta, como se puede comprender por la categorización que hago de segmentación y estratificación del sistema educativo. El 62% de los niños y niñas de nuestro país ha sufrido físico o viven en condiciones de violencia o de confinamiento familiar que los hace perder condiciones de aprendizaje favorables. El gasto per cápita es 5 veces más en educación básica que en educación inicial, cuando al contrario, la educación inicial es la fuente del aprendizaje, de la solidez de conocimientos en el sistema educativo nacional. Sin embargo, tiene 5 veces menos presupuesto que el de la educación básica, lo cual resulta un contrasentido. No ha habido reformas sociales más que la hora de la que se está pretendiendo, pero que, bueno, por lo pronto está detenida, aunque voy a decir las características que tiene. Y hemos tenido un conflicto laboral que afortunadamente se pudo superar. Durante 12 años lo tuvimos con el Magisterio Nacional, que no se pudo resolver, tampoco hubo reformas educativas, y ahora sí tenemos por lo menos una vía de negociación mucho más importante hacia este segmento. Hay una diferencia entre los quintiles de ingreso poblacionales que hacen que el quintil de ingresos socioeconómicos más alto tenga hasta entre 60 y 70% más oportunidad de alcanzar niveles superiores de educación, que el quintil más pobre tiene esta diferencia de 70% para alcanzar los niveles medio superior y superior en el país. Prácticamente hay una
desagregación inequitativa de esos desarrollos. A nivel de ciencia y tecnología no se ha alcanzado el 1%, el único país de América Latina que lo tiene es Brasil, todos los demás estamos entre 0.5, 0.6% del Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, pero en materia de investigación científica y tecnológica. Hay más estudiantes en posgrado en el extranjero que en el país. Esto resulta verdaderamente elocuente de cómo tenemos oportunidades en el extranjero para nuestros jóvenes con fuga de talentos, lo que significa que se pierden grandes posibilidades de desarrollo intelectual, cultural, científico, tecnológico en el país y se van hacia otros países. Las grandes empresas transnacionales tienen inversiones cuantiosas en el país, pero no optan por ocupar fuerza de trabajo o capital de mexicanos, sus propios trabajadores científicos o investigadores, y por lo tanto las ganancias y los trabajos con mayores salarios de las empresas más grandes internacionales que operan en el país se van directamente hacia otros países de su origen. Se ha derogado pues la reforma del Fuero Constitucional anterior. Tenemos una nueva que tiene como planteamientos principales un conjunto de conceptos muy interesantes, como son trasladar el modelo de enseñanza a un modelo de aprendizaje, que significa poner en el centro al estudiante. Esto no solamente tiene un problema de docencia y aprendizaje, tiene que ver con el conjunto del sistema educativo, con el conjunto del sistema escolar y como base la escuela. El poner el paradigma del aprendizaje como núcleo central de los procesos cognitivos no es solamente en el aula, no tiene que ver solamente con la relación maestro-alumno, tiene que ver con todo el sistema escolar y con el aula y con la administración escolar y con el conjunto de la escuela, porque el proceso, el cambio hacia el aprendizaje tiene impactos que tienen que organizarse en la perspectiva del conjunto del sistema. Hay un currículo sustentado en lo que se llama 4C, las 4C, que es conciencia crítica, creatividad, colaboración y complejidad. Se está planteando la relación con las neurociencias, lo que significa la redefinición de las habilidades múltiples del docente. Ya el docente no puede quedarse solamente en su capacidad para intervenir en grupo o su capacidad para llevar a cabo una clase desde el plano didáctico comprensible o interesante, lúdica, lo que ustedes quieran, sino hoy requiere una formación en habilidades múltiples con ambientes distintos de aprendizaje, con el impacto de tecnologías y una infraestructura y diseño de nueva escuela que hoy se denomina como fórmula la nueva escuela mexicana. Se está planteando el desarrollo de redes de tutoría y aprendizaje basados en proyectos y 7 dominios de aprendizaje: de bienestar físico, de desarrollo social y emocional, de cultura y artes, de literacidad y comunicación, formulación e implementación de proyectos y procesos cognitivos, es decir, la relación teoría-práctica, un lenguaje cuantitativo sólido, es decir, aritmética y matemáticas, lenguaje computacional y uso y manejo de las tecnologías, ciencia, tecnología e innovación, es decir, investigación junto con la docencia y la innovación. Siguiente, desarrollo de habilidades de transferencia social y laboral para poder insertar exitosamente a nuestros estudiantes con formación sólidas en los procesos de transferencia de habilidades hacia el trabajo que hoy está
exigiendo un conjunto de relaciones intra e interpersonales que están en los segmentos laborales más importantes. Capacidades de autoevaluación del estudiante, del docente y del propio sistema, y generación de liderazgos sociales e intelectuales de los directivos. Ser directivo no se lo da el poder, ocupe la dirección. Un buen director tiene que tener capacidades de liderazgo y de conducción de múltiples actividades en la escuela. El puesto no da el liderazgo per se. Y esto se está planteando desde el plano de una gran cobertura hasta llegar a la universalización. Ahorita les voy a mencionar, pero se los digo de una vez, se está planteando que para el 2024 nuestro alcanzar la universalización en todo el sistema educativo nacional, incluyendo la educación superior, es decir, desde educación inicial hasta educación superior, un sistema universal donde todos van a tener oportunidades para ingresar a cualquiera de los sistemas de niveles educativos, con inclusión social, interculturalidad, bilingüe. Estos son los conceptos que se manejan en la perspectiva de la cobertura. Calidad con pertinencia en la formulación que se hace en el programa sectorial o en la ley, del tercero constitucional, se habla de excelencia educativa. Nosotros hablamos de calidad con pertinencia, que me parece más adecuado que el término de excelencia. Se pone el concepto de autonomía de las escuelas para el desarrollo de capacidades propias de la institución y una equidad socioeconómica que permita una nueva regionalización para subsanar niveles tan inequitativos que existen entre el norte, el sur, el noroccidente, el centro del país, con los países del sureste, con los estados del sureste que tienen diferencias abismales, tremendas a nivel del sistema educativo. No a la segregación en las escuelas, es decir, evitar el bullying y la agresión y el acoso escolar, atención integral a las necesidades del conjunto de las discapacidades de los alumnos y coadyuvar para que haya equidad y eliminación de los sesgos de género. Estos son planteamientos que están contenidos en el conjunto de los principios y de las, condiciones de planeación y programáticas del tercero constitucional. Ahora, más específicamente, ustedes van a encontrar esto, pero contenido de forma programática en el programa sectorial de educación 2020-2024, donde se establecen 6 prioridades. Las 6 prioridades son las siguientes. 1, educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. Se adopta el concepto que aparece en los Objetivos para un Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas, que es como lema, no dejar a nadie atrás. También aquí se adopta en el programa sectorial esta idea de no dejar a nadie atrás. Segunda prioridad para el 2020, para el periodo 2020-2024, una educación de excelencia para aprendizajes significativos. Aprendizajes significativos quiere decir que son aprendizajes que se obtienen para toda la vida. No son aprendizajes que hay que memorizar para un determinado examen, sino el sistema tiene que organizarse para un aprendizaje cognitivo para el resto de la vida. Es decir, para que lo que yo aprendí en la escuela me sirva hasta que me muera. Incluso aprendo hasta de la misma muerte, porque también resulta un aprendizaje significativo saber morir. Tercer nivel de prioridad en el programa sectorial, maestras y maestros como agentes de transformación educativa. Aquí hay todo un segmento que yo les recomendaría a quienes son docentes
que lean con cuidado porque vienen las políticas programáticas, los responsables, las metas específicas de lo que significa una nueva profesionalización, le llaman vertical y horizontal, para el engrandecimiento, la dignificación, la profesionalización del cuerpo docente, que me parece muy interesante cómo se recoge todas las recomendaciones que han hecho el Magisterio Nacional en esta perspectiva de la prioridad 3 del programa sectorial. Cuarto programa sectorial, entornos educativos dignos y sana convivencia. También eso se desarrolla en su significado de hacer de la escuela un lugar agradable, lúdico, cooperativo, de solidaridad, compartido entre docentes, directivos, alumnos y estudiantes de todo nivel. Deporte para todas y todos, y la Rectoría del Estado en la educación a través del consenso social. Para esto del consenso social, como ustedes saben, se creó el sistema de mejora del sistema educativo. Recientemente se está formando el Consejo Consultivo de este sistema de mejora para el sistema educativo. A mí me han invitado para ser miembro de este Consejo Consultivo honorífico. Vamos a trabajar todas estas medidas de manera creativa hacia diseño prospectivo, en materia de educación superior en lo particular, y el sistema de mejora tiene que trabajar en la perspectiva de el conjunto de los elementos que aparecen como las prioridades en el sistema educativo. Se enfatiza en el diagnóstico de este programa sectorial. Con esto ya voy a terminar la primera parte. Todo un concepto muy relacionado y muy referido en todo el programa sectorial sobre la corrupción. El programa sectorial puntualmente señala que en el sistema educativo nacional había altos niveles de corrupción. Así lo dice con todas las letras. Escuelas ficticias, diplomas falsos, carencia de manuales escolares, discrecionalidad en el otorgamiento de becas, venta de plazas, irregularidades en el ejercicio del gasto público y licitaciones a modo. Lo pone como ejemplo. Esto es un caso novedoso que en un programa sectorial se hable, bueno, es una prioridad del gobierno federal, en todo caso, con el tema de la corrupción, y aparezca lo que se señala como una serie de deficiencias terribles que han bañado el deterioro del sistema educativo nacional y que hay que rebasar, y por ello la propuesta de las prioridades y de la llamada Nueva Escuela Mexicana, que se orienta a la regeneración moral del sistema educativo nacional con valores como honestidad, honradez, ética, libertad y confianza. La educación de calidad formará, dice, así lo subraya, incorruptibles. Este es el objetivo de la Nueva Escuela Mexicana: hacer de los estudiantes mexicanos sin corrupción, formados con ética, con transparencia, con ética profesional en todos los ámbitos en donde ellos se desarrollan. Obviamente pone el tema del diagnóstico como central, la Rectoría del Estado para impulsar un acuerdo nacional. Este es un concepto que me parece muy interesante, que está contenido en las leyes y que aparece en el segmento del programa sectorial, que se va a convocar a un acuerdo nacional de carácter educativo con la participación de todos los sectores, actores relacionados de la educación, para alcanzar un consenso respecto a un proyecto educativo de consenso. Esto realmente me parece subrayable porque significaría que tenemos oportunidad
de aportar como docentes, como investigadores, como padres de familia, etcétera, en la conducción del sistema educativo nacional hacia no solamente este sexenio, sino trascendiendo lo que significa. En fin, les dejo la propuesta de que lean con cuidado este programa sectorial, por supuesto, la reforma educativa del tercero constitucional, pero en particular este programa sectorial que acaba de salir días, porque sería muy largo que yo me extendiera cuando el tema, creo que de interés es ahorita qué estamos pasando y qué estamos haciendo, que es en lo que voy a pasar de inmediato, y que ahí van a encontrar un conjunto de elementos muy importantes de carácter programático que les va a ayudar para formarse, analizar lo que se está planteando. En fin, cualquier pregunta e interés respecto a los temas que aparecen de forma programática en la planeación, en la definición de la política de Estado del sistema educativo nacional, pues estoy a sus órdenes, con mucho gusto, podemos profundizar. Yo he estado ya viendo así a vuelo de pájaro en el chat que tengo aquí a un lado, que ya están preguntando precisamente sobre este tipo de apreciaciones conceptuales y programáticas respecto a lo que he estado señalando, de lo que aparece en el programa sectorial. Ahorita las vemos y hay colegas que la están recogiendo. Vamos a ver si podemos hacer una articulación entre todas, porque ya veo que son muchas, y corto aquí y paso al siguiente segmento. Llegó febrero, llegó marzo y nos cae la pandemia. Se cierran las escuelas. ¿Y cuál es la primera medida pragmática que se hace para solucionar el cierre de las escuelas y el confinamiento de todos nosotros? Como ustedes saben, es adoptar un sistema mixto que reproduce el sistema escolar formal de aula, de ciclo escolar formal, de actividades de dirección, de mandos intermedios, de docencia y de enseñanza, como si fuera una escuela completa, pero a distancia. Esto trae problemas gravísimos que ya han sido señalados tanto por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud y por supuesto por muchos investigadores, redes, asociaciones, grupos de expertos, etcétera, porque no es posible, aquí hay dos grandes problemas, no es posible trasladar mecánicamente el sistema escolar formal a una distancia, tan solo poniendo la currícula rígida en computadora. Esto requiere procedimientos pedagógicos, didácticos, tecnológicos, de formación del docente, de aprendizajes sobre el uso y manejo de tecnología de los estudiantes, que no se ha logrado. Estamos entre 56 y más del 60% de los estudiantes en todo el país, en algunas zonas verdaderamente no existe esto, sin la capacidad de tener ingreso a los cursos a distancia en los niveles respectivos, sobre todo en los niveles más altos. Ni tampoco, aunque tengan un celular, que la mayoría tiene, puede ser, en todo el país, aunque sean muy baratos, no tienen estos celulares la capacidad para estar 2, 3, 4 horas, como está o en televisión o en radio, siguiendo simple y sencillamente cursos a distancia. Aquí ya incluso la propia Secretaría de Educación Pública, la Organización de Estados Americanos y la propia UNESCO han señalado que ya se está, por lo menos en América Latina, incluyendo México, ya hay indicios e indicadores
que están señalando con puntualidad que hay retrasos en este segmento poblacional, marginal, segmentado, estratificado, de lo que he hablado con antelación, que están perdiendo capacidades y aprendizajes que ya habían conseguido tan solo en unos 3-4 meses. En este lapso de la pandemia, uno de los problemas que tenemos que reflexionar es que a nivel de docencia y a nivel del aprendizaje de articulación, docencia y enseñanza, con los estudiantes de estos segmentos poblacionales, se han perdido habilidades, capacidades y procesos de aprendizaje adquiridos, y por lo tanto, la SEP, por ejemplo, el día de hoy, que lanzó la iniciativa de cómo vamos a regresar a la nueva normalidad, de acuerdo con los esquemas generales, se está planteando que el sistema educativo nacional sea el último que regrese a la reapertura. Es decir, van a abrir más pronto los restaurantes, los bares, los centros comerciales, las tiendas, que el sistema educativo, por razones obvias. Es una concentración de millones de estudiantes en condiciones muy de reorganización que van a implicar la entrada, el ingreso de los estudiantes, de los profesores, de forma selectiva, por letra del primer apellido, con la mitad de población in situ, pero siguiendo el ciclo escolar y siguiendo el currículum. Aquí nosotros vemos muy claramente por qué, si tenemos los conceptos que acabo de señalar, que son impresionantemente vanguardistas, de gran oportunidad, que van exactamente dentro de los paradigmas modernos del aprendizaje, ¿por qué, si ya los tenemos discutidos, consensuados o por lo menos de forma programática, programados para ponerlo en marcha, que en una oportunidad como la que nos brinda la pandemia no pudimos echar a andar innovaciones pedagógicas, académicas de gran envergadura, de gran altura, como lo requiere todas las crisis y como aparece en todas las crisis mundiales. Las crisis son oportunidades, no son solamente condiciones para padecer, para latiguearnos, para sufrir. No, las condiciones de crisis son oportunidades para crecer, para transformar, para hacer cambios. Y si teníamos orientaciones programáticas, pedagógicas, didácticas, cognitivas, de docencia, de investigación, ya programadas, ¿por qué no hubo una convocatoria para desarrollar innovaciones académicas escolares en el conjunto del sistema y se hizo solamente una acción pragmática ahora en línea? Aquí hay otro problema. Se está confundiendo el sistema mixto, que es el que va a continuar ahora hasta que se abra todo el sistema escolar. Eso es la combinación entre sistema presencial con sistema a distancia. Eso llamamos sistema mixto o sistema dual. Se está confundiendo conceptualmente con un sistema híbrido. El sistema híbrido no es un sistema que combina lo presencial con a distancia. Este es una equivocación conceptual y práctica. El sistema híbrido es un sistema que rompe con el sistema dual. El sistema híbrido significa la constitución de espacios desde proyectos de investigación distintos de tipo interdisciplinarios basados en el paradigma del aprendizaje desde perspectivas organizativas de procesos cognitivos novedosos, innovadores y rupturistas, donde se desarrollan procesos
de innovación, tal como están ocurriendo, por ejemplo, en Finlandia, en Suecia, con las escuelas innovadoras a nivel nacional, o en otros países como Noruega, en Francia, en Alemania, donde se están desarrollando sistemas escolares alternativos desde una perspectiva de rupturista de la escuela tradicional, y que hoy hubiéramos tenido oportunidad para discutir y para plantearnos sistemas híbridos realmente, y yo esperaría que en el futuro, esta es una de las propuestas que hacemos, por lo menos hacia el corto y mediano plazo, empezar a discutir cómo escuelas en el bachillerato y en las universidades vamos conformando sistemas híbridos alternativos al sistema escolar tradicional, sin dejar de que exista el sistema tradicional, por supuesto, porque esto abarca a millones de estudiantes y a millones de profesores, docentes e investigadores, pero ir desarrollando alternativas que puedan tener implicadores en la perspectiva de la innovación en nuestro sistema educativo, con la base a los conceptos que he señalado, que ya están legislados, ya son parte de la política pública, no son algo que nos estemos inventando los investigadores educativos o los docentes más activos que quieren innovar en el aula. No, ya está definido como política pública. Hay recursos etiquetados para ello, porque está dentro de la definición programática. Entonces, ahí hay que dar un brinco de calidad para que podamos irnos hacia sistemas verdaderamente híbridos y no solamente reproducir, como se está pensando, el sistema dual, el sistema mixto. Es decir, pasamos a lo que está ocurriendo con el COVID. Lo primero que se planteó, como lo he señalado, es un sistema mixto. Combinación de aprendizajes en aula con los dispositivos como se pudieron arreglar en la perspectiva de sistemas a distancia. Esto ha causado como problemas, como reitero, la salida, la no participación constante de segmentos de la población que no tienen los dispositivos, el tiempo, las condiciones familiares, las condiciones socioeconómicas para estar en estas aulas virtuales diariamente siguiendo un currículum determinado. Y por lo tanto, esto está ahondando las condiciones de desigualdad en el sistema educativo nacional. Se está planteando tímidamente que el regreso va a haber 3 semanas digamos, de un programa especial de escolaridad para que los estudiantes que no pudieron meterse debidamente, adecuadamente, de forma pertinente a este sistema mixto, puedan recobrar en 3 semanas, dicen, en algunas horas, lo que dejaron de aprender. Vamos a ver cómo funciona este sistema de nueva normalidad escolar con los filtros que se están proponiendo y con un sistema organizacional que va a dividir por apellido los ingresos de los estudiantes. De todos modos se va a repetir lo mismo, porque los que ingresen una semana van a tener que estar en línea la siguiente semana, y los que no estuvieron en esa semana van a seguir en línea después de, y así sucesivamente, entre lo presencial y a distancia. Hay que analizar las repercusiones que esto puede tener en términos tanto sanitarios como organizacionales, como de currículum y como de ciclo escolar. Nuestra recomendación directa es que se tiene que hacer una reformulación del conjunto
de la organización del sistema educativo nacional para plantearse alternativas en el corto y mediano plazo para diseñar un escenario de una crisis que no se soluciona con el semáforo verde de la pandemia. Viene una crisis económica que va a durar 2, 3 años. Esto va a implicar recortes presupuestales en el sistema educativo nacional, va a implicar recortes en la investigación científico-tecnológica, va a implicar diferencias en los segmentos poblacionales que no tienen las condiciones para acceder a estas posibilidades de educación mixta, y mucho menos si no se atienden estas desigualdades hacia esquemas mucho más innovadores, pero incluyentes, tal como los estamos planteando en la perspectiva de la discusión que tenemos a nivel regional, a nivel de también nacional. En el mediano plazo, lo que vamos a encontrar y que tenemos que discutir es la rigidez de la docencia y del currículum. Si continúa estos procesos en donde solamente se busca garantizar el cumplimiento del ciclo escolar, se va a tener que rigidizar la currícula, los planes y programas de estudio y también la docencia. Se va a hacer que los docentes cumplan con objetivos de aprendizaje que están signados en los planes y programas de estudio, y esto va a plantearse una situación de camisa de fuerza, sobre todo para los docentes y para las escuelas que tienen que conseguir llegar al ciclo escolar con evaluaciones rígidas, con obviamente condiciones en donde los exámenes se reiteran y se repiten sin que el estudiante haya alcanzado los niveles cognitivos y de aprendizaje significativo, y entonces comunidades enteras van a quedar desplazadas en el mediano plazo por esta rigidización de la currícula y de la docencia. Hacia el mediano plazo, pensamos que se va a retomar la idea que está constituida en el no tercero constitucional y en el programa sector. Ese es mi escenario positivo. Es decir, que hacia mediados del próximo año, que se tenga esta situación de regreso muy irregular, muy rígido, muy desigual, muy inequitativo, que en el corto plazo estamos avisorando va a ocurrir. En el mediano plazo, si se convoca, como está planteado en el programa sectorial, a un gran acuerdo nacional, si se escuchan las voces de innovar en el sistema educativo y se plantean modelos de cooperación interinstitucional, se flexibiliza el sistema, se establecen lazos de fusión y de articulación entre las escuelas, los niveles, las universidades, los bachilleratos entre sí, de tal manera que haya coparticipación en eso. Ahí sí. Ya se oye, ¿verdad? Creo que se bloqueó el sistema, el micrófono. Donde haya coparticipación de uso y manejo de recursos, y estamos proponiendo que las grandes compañías económicas brinden de forma gratuita tiempo aire para ser usado por cualquier teléfono celular que cubra necesidades en todo el territorio. A Slim no le costaría absolutamente nada abrir de forma gratuita en todo el territorio nacional tiempo aire para que los estudiantes que tienen condicionalidad y comunidades muy alejadas o en situación de precariedad, igual que los docentes, tengan las posibilidades de utilizar teléfonos celulares
para continuar con la parte del sistema dual a distancia. Y que también esto se refuerce desde el plano de los canales de televisión, donde estén todo el día en el aire, porque solamente tiempos específicos, y eso de repente en condiciones donde el estudiante vive en una sola casa, donde viven todas sus familias, y la abuelita quiere ver su telenovela, y le va a decir, mira, ya déjame ver mi parte de la televisión, y adiós, el curso en el que yo estaba, o por la radio. Se pueden utilizar todos los mecanismos siempre y cuando estén accesibles y haya una repartición de computadoras, como ha ocurrido en varias partes del mundo. Incluso hay instituciones, por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana, que está regalando las computadoras para todos los estudiantes que no las tienen. Eso se puede hacer de forma gratuita a nivel de ciertos niveles del sistema educativo, comenzando por ahí, nivel medio superior y superior, o hasta de secundaria, de tal manera que haya accesibilidad, por lo menos para sostener de forma mucho más amplia el sistema mixto, mientras avanzamos en la gran innovación hacia sistemas híbridos, innovadores, revolucionarios, que pueden significar esta mayor integración nacional en el mediano plazo. En el largo plazo, estoy pensando 5 años, entre 2021 y finalización del sexenio actual, 2024, tenemos que plantearnos la reforma en la política pública. Es decir, las experiencias que nos van a dar consigo un año entero, o quizá más, 2 años se prevé, de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis social, de la desarticulación de las condiciones de vida que teníamos, de las condiciones de confinamiento que en ciertos segmentos van a seguir, y de esta situación nueva que para todos está ocurriendo, y que espero que la escuela, las universidades cumplan con el propósito de desarrollar niveles de aprendizaje en la pandemia, porque no es posible, como ayer todos, no sé si muchos lo vieron, una hija de un doctor que dijo, llamo a los doctores a que ya no se expongan, porque la gente está saliendo y le vale un sorbete contagiarse, no contagiarse, tan solo por irse a comprar un par de zapatos, por irse a comprar una blusa nueva. Están desarrollando la posibilidad de un regreso a la pandemia masiva, y le dice a los doctores, ya no se expongan. Imagínense qué situación tan terrible cuando llegue la confluencia entre el virus del COVID con la fase de invernal, que se pueden coincidir. Vamos a tener brotes exactamente terribles. Entonces, esto lo vamos a vivir, lo vamos a tener que reorganizar, y el sistema educativo tiene que coadyuvar a niveles de aprendizaje social más allá de las aulas, más allá de su escuela, más allá de sus cubículos y de las universidades, para que la sociedad entera aprendamos a convivir en condiciones de pandemia o de virus que se reproducen y que se alteran de forma cada vez más contagiosa o más masiva. Eso no tiene que hacer el sistema educativo, es una de sus tareas. Tiene que hacer ciudadanía responsable, activa, solidaria, y no lo que estamos viendo de actitudes de, perdón por el término, valemadrismo, que cuando la gente le dice cubre las bocas, bien armado, etcétera, no importa tanto. Bueno, ojalá el sistema educativo deba comprenderlo, y nosotros como docentes, como investigadores, tenemos que señalarlo y también desarrollar políticas que nos permitan
coadyuvar en un aprendizaje social significativo, porque esto nos lleva directamente a la construcción de una nueva sociedad como la que tenemos. Entonces, en el largo plazo, el escenario apunta a que tengamos una nueva agenda de discusión sobre el papel de la educación en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis socioeconómica, en disolución social, en tiempos además donde la violencia no cede, donde hay que actuar de manera combinada porque los niveles de violencia que hemos vivido y feminicidios y condiciones desastrosas de convivencia que rompen la cotidianidad en lugares de ciudades medias y grandes de nuestro país están ocurriendo. Ojalá esto lo podamos articular desde una nueva política de Estado que implique una nueva agenda, una movilidad intrageneracional del sistema educativo y que efectivamente pongamos en el centro lo que dice el artículo 3º y como está postulado como objetivo central en el programa sectorial 2020-2024, que es lograr de aquí a fin de sexenio la gran transformación del sistema educativo nacional. Esta gran transformación implica articular el sistema de salud con el sistema social y económico, con el sistema educativo, en una articulación de un círculo alternativo que nos permita efectivamente ser mejores como sociedad, como personas, como cultura, como país. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. De regreso nuevamente. Espero que no tengamos fallas ahora. Vamos a tener algunas preguntas que han estado llegando, todas muy interesantes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Entonces, si ustedes me permiten, voy a leer nada más la última parte del currículum del doctor, que tiene que ver con lo siguiente. Es investigador, es asesor académico, mención especial. Y me faltó, autor de más de 25 libros, 4 más en proceso. Está también coautor o coordinador o editor de más de 50, y de más de 100 artículos publicados en revistas especializadas e indexadas. Estos trabajos han sido publicados en español, inglés, francés, portugués, coreano y chino. También en el año 2019 fue ganador del Premio Universidad Nacional de la UNAM, precisamente, en el área de investigación y ciencias sociales. Y actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico de Educación para la Inclusión y la Paz del CONACYT. Bien, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, doctor. Y tengo varias preguntas, han estado bastante interesantes. Y tengo una que es más o menos, responde a las que se han estado planteando. Dice así más o menos. ¿Cómo podríamos esperar el proceso de regreso a un proceso educativo como el que plantea el Programa Educativo 2020-2021? Perdón, ingeniero, es que tuve que cerrar la ventana porque ya está la lluvia Okay. y ya no se oía tanto. Perdón, bueno, repito la pregunta. Voy a repetir, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo podríamos esperar el proceso de regreso a un proceso educativo como el que plantea el Programa Nacional Educativo 2020-2024 del que usted nos acaba de hablar, si las carencias actuales son notables? Los maestros no están preparados, los subsistemas están desconectados, los planes y programas no están reformulados como para poder avanzar en la presentación de contenidos, además de que no es integral el proceso educativo. En fin, ¿cómo podríamos esperar el proceso de regreso a un proceso educativo como se plantea en el programa, mientras que las carencias actuales son realmente difíciles? Sí, bueno, en el programa sectorial no se habla absolutamente nada del COVID, ni de la pandemia. Ese documento
fue aprobado ya es los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública, pero no se relacionaron con el COVID. Parecería, y ese es uno de los temas que hemos querido subrayar, que lo que se ha legislado y lo que aparece como política pública no tiene nada que ver con las condiciones que estamos viviendo. Lo que yo he querido subrayar es que deberíamos de articular los conceptos que ya aparecen en el nuevo artículo 3 y en el programa sectorial de hace unos días, con lo que hoy vivimos en el corto plazo. Y no solamente decir que el regreso, ¿no?, con todas las condiciones sanitarias, por letra del apellido, por la primera letra del apellido paterno, etcétera. Es decir, no debería ser un regreso como si entraras a un shopping center, a un centro comercial, todos ordenaditos, etcétera, etcétera. No es así el sistema educativo. Lo que estamos diciendo es que nos obliga a replantearnos el conjunto de la operación, de la currícula, de los mecanismos didáctico-pedagógicos, de la docencia, de la investigación, de la dirección, en términos de ir creando condiciones de innovación, de transformación del propio sistema educativo nacional. Sin duda, se van a tener que atender requerimientos inmediatos de orden, de sanidad y de ingreso. Ni modo, los tenemos que hacer porque hay que regresar los niños, los jóvenes, a la escuela, al espacio escolar, que es vital. Eso se ha perdido durante estos meses, la convivencia, el trato entre amigos, etcétera. Eso es vital. La comunidad, la comunalidad que da el espacio escolar, no se lo puede quitar nadie. Bueno, claro. Importante volverlo a retomar. Pero si junto con ello vamos emprendiendo un conjunto de acciones que nos permitan desarrollar desde los principios que ya están en la política de Estado, en la política pública, innovaciones, como ocurre en varias partes del mundo, muy interesantes, realmente podemos ir jalando al sistema educativo hacia perspectivas innovadoras y de transformación, tal como está planteando el objetivo. Si no estamos perdiendo el tiempo y simplemente estamos dejando de lado lo que ya se legisló como si fuera letra muerta. Y entonces nunca vamos a tener una reforma educativa, nunca vamos a tener una transformación del sistema educativo. Reitero, las crisis no son momentos de padecer, son momentos de oportunidades que nos pueden permitir ir hacia adelante. Claro. Bien, doctor, muchas gracias por esta primera pregunta. La segunda pregunta tendría que ver con cómo se piensa lograr el objetivo de la calidad de la educación, o cómo piensa usted que se podría resolver lo de la calidad de la educación con la excelencia educativa y con los términos que aparecen tanto en la Constitución como en la ley reglamentaria. Bueno, la calidad está vinculada a la pertinencia social. No hay calidad que no tenga un sentido de equidad y de inclusión. Los más aptos, o para una élite, o para las personas que tienen todas las posibilidades de acceder al sistema educativo y a todas las disposiciones que este requiere. La calidad debe estar asociada a la inclusión, a la interculturalidad, a la equidad de género, y por lo tanto la calidad tiene un sentido social. Segundo, la calidad tiene que ver
con la transformación del currículum, con la transformación de las condiciones para lograr procesos cognitivos que realmente puedan desarrollarse desde la perspectiva de la educación permanente y para toda la vida. Es decir, estamos reproduciendo un currículum rígido basado solamente en la docencia, la exposición, y que solamente reitera y repite lo que otros textos dicen, en lugar de ponernos a desarrollar habilidades y capacidades para que el estudiante pueda procesar sus procesos cognitivos y de aprendizaje por sí mismo durante el proceso escolar y toda la vida. No podemos hablar de calidad ni de excelencia. Entonces, estos elementos van ligados también a una adecuada infraestructura, a una adecuada desarrollo y uso y manejo de los sistemas tecnológicos, obviamente a la generalización de estos sistemas tecnológicos, pero cuyo manejo no basta solamente para hacerlo a distancia. Es una pérdida de posibilidades solo utilizar la computadora para tener cursos a distancia. La computadora te permite tener acceso a bibliotecas mundiales, te permite tener conferencias o cursos gratuitos llamados MOOCs en cualquier parte del mundo, tener capacidad de webinars y meterte a todos los webinars del mundo de forma gratuita, te permite tener redes y asociaciones con las que puedes compartir proyectos de interés o de movilidad internacional, te permite tener varios idiomas, manejarte varios idiomas en comunidades internacionales, tener capacidad de conectarte, de tener información y conocimientos con todo el mundo. Es decir, tan solo concebir la computadora o el sistema mixto solamente para tener clases frente a un profesor es malutilizar todas las posibilidades de las nuevas tecnologías que nos permiten desarrollar plataformas sociales muy amplias. Todo esto es lo que yo llamo un sistema de calidad, que tiene que ver con la docencia, con su manejo de tecnologías, con la capacidad de la infraestructura, con la inclusión, con la equidad, con la pertinencia y con una docencia que no solamente reitere o repite lo que ya sabe, sino que promueva procesos de habilidades y destrezas en los estudiantes de una manera mucho más proactiva y para toda la vida. Doctor Axel, tengo dos preguntas muy importantes. La primera dice así: según los comportamientos de la pandemia, esta no desaparecerá pronto. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las acciones concretas que deben implementarse en el sistema educativo para continuar con la formación de los estudiantes en términos del plan educativo o del programa educativo 2020-2024? ¿Cuáles son las acciones concretas, así 1, 2, 3, 4, que podríamos hacer para lograr el éxito, ¿no? Pues si no, como usted dice, pues ¿para qué hacemos cosas? Bueno, están planteadas. El día de ayer, el secretario de Educación Pública planteó las medidas concretas que van a ser ley, van a ser norma para todo el sistema educativo. ¿Cuándo van a comenzar esto? Es lo que estamos discutiendo en términos de que ocurran en tiempos donde efectivamente el semáforo esté pasando de naranja a verde y no a nivel nacional de forma diferenciada. Ya están las medidas, van a ser por mitad y mitad. En cada aula se va a dividir entre dos la capacidad. Van a entrar los estudiantes por apellido, por la letra del apellido. La siguiente semana van a utilizar la computadora para seguir el curso a distancia y se ha hablado que se van a seguir, las familias van a tener la responsabilidad de garantizar la salud, la buena salud del estudiante o la estudiante. Eso es lo único que se ha dicho. Yo creo que debemos ir más adelante.
Claro. Pensar que por qué tenemos que cumplir el ciclo escolar en una situación que ya todo lo alteró. Todos los niveles de articulación social los han alterado. De las condiciones económicas van a estar mucho más alteradas, por supuesto. Entonces, deberíamos de pensar en, junto con estas definiciones normativas, que no me parecen mal para hacer un regreso ordenado, también plantearnos desarrollar en la propia escuela grupos de trabajo que tengan alternativas innovadoras en términos pedagógicos y que resuelvan la normatividad, no solamente sanitaria, sino también que planteen los nuevos principios del paradigma del aprendizaje sobre el cual ya se está legislando, ya se ha legislado. ¿Por qué no el 50% del total de los estudiantes sigue en condiciones regulares de su currículum formal y otro 50% ingresa a procesos innovadores de aprendizaje en donde no solamente por apellido sino por deseos, por gusto, por voluntad y por desarrollo de los docentes que lo quieran desarrollar, investigadores, que se vayan creando procesos de factores multiplicadores, de procesos de aprendizaje significativo alternativos al sistema educativo y que no se tienen que regir necesariamente por el ciclo escolar, sino por procesos de logro de habilidades y destrezas de forma abierta y flexible. Esto ya ocurre en muchas partes del mundo, donde la calificación ya no importa, los exámenes no importan, lo que importa es lo que estás aprendiendo, lo que estás desarrollando desde el plano cognitivo y lo que te permite ir creándote como una persona distinta, con habilidades y destrezas sobre las cuales puedes tener capacidades para desarrollar proyectos y crear múltiples posibilidades para construir nuevo conocimiento y para ingresar al mercado laboral en los segmentos más alternativos que están existiendo. Esto sería, digamos, a nivel primero experimental y después hacia el 20%, hacia el 30% de los procesos escolares formales, hasta llegar a un 50%, 60%, y después hacerlos verdaderamente y buenas prácticas que nos permitan efectivamente decir que estamos transformando el sistema educativo. Esto sería posible. Esto sería respuesta a que no solamente nos ciñamos a un regreso escolar normado, si fuera casi de confinamiento, pero ahora en aula, y después confinamiento, ahora en la casa. Una mezcla mixta de confinamientos. Esto no me parece adecuado cuando ya tenemos las posibilidades y los ejemplos de tener mejores prácticas de lo que ya se ha legislado. Ni siquiera vamos contra la norma, ni siquiera inventamos el hilo negro. Lo que podemos hacer es ponerlo en práctica. Eso es lo que yo digo. Pongamos en práctica lo que ya tenemos consensado como ley y como programa educativo de política pública. Muy bien, doctor. Tengo una pregunta también interesante que sería la siguiente. ¿Cuál sería o cuáles serían las tareas más importantes de los docentes para poder responder desde su propia trinchera a estos retos y a estas necesidades que antes no habíamos ni siquiera soñado? ¿Cómo podríamos actuar o qué tenemos que hacer para que nuestro papel sea más significativo en términos de solución a esta crisis educativa que estamos viviendo, ya sea por pandemia o por cuestiones estructurales o de cualquier otro tipo? Bueno, de manera práctica, por ahí leí algo, los grupos de docentes ya están que los profesores que no tienen
en todos los niveles educativos, capacidades para desarrollar las clases como se lo están exigiendo en línea, tengan la disponibilidad de tener máquinas, softwares adecuados, procedimientos didácticos, materiales de estudio, materiales didácticos en línea, en softwares que les permitan, por lo menos, tener la capacidad de desarrollarse en el sistema mixto, con procesos de autoaprendizaje o de formación profesional, técnico-profesional, que les permita desarrollar este tipo de habilidades y estar a tono con el sistema mixto que se está generalizando en el país. Eso es, digamos, de forma práctica, lo que me parece indispensable. La Secretaría de Educación Pública, el gobierno, de entregar computadoras con software adecuado, con mecanismos didácticos y de autoevaluación que les permitan a todos los docentes contar por lo menos con todas las condiciones para desarrollarse en el sistema mixto, que es ahorita el que va a predominar, si no se atiende por lo menos propuestas como las que estamos haciendo, de ir desarrollando alternativas pedagógico-didácticas distintas. Segundo, creo que es necesario que se refuerce en el docente su capacidad para permanecer en la atención a los alumnos. Una de las cualidades que te permite el estar en estas posiciones, por ejemplo, imagínense ustedes que el CESE organizara un seminario de 6 ponentes con 300 personas de un día para otro. No sería posible. Está usando de manera positiva, está a nuestro alcance y podemos tener 300 participantes al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué no un docente puede tener 300 alumnos en sistemas tutorales, en proyectos de investigación, en lecturas, en trabajos en campo, en trabajos de diseño de ensayos, etcétera, utilizando las nuevas tecnologías? Un MOOC, o sea, un curso libre que puede organizar un docente, puede tener hasta cientos o miles de estudiantes. Obviamente, si el docente no le da el tiempo, no le dan los recursos, no le aumentan el salario para que tenga 2, 3 horas extras en la computadora trabajando con 300 estudiantes sobre proyectos didáctico-pedagógicos, pues no, nunca lo va a hacer. Pero imagínense ustedes que pongamos a disposición del docente capacidades tecnológicas y capacidades y habilidades de pedagógica, didácticos, que le permitan desarrollar MOOCs, desarrollar webinars, desarrollar seminarios, como el que está organizando el CESE en este momento, con capacidad para atender a cientos de estudiantes, pues sería sensacional, sería un avance tremendo para la labor docente. Por eso implicaría un apoyo del Estado directo, explícito, sobre recursos salariales para mantenerse en horas de trabajo definidas por las alternativas que vaya construyendo el docente en términos de alternativas pedagógicas y didácticas. Muy bien. Tenemos... ¿Me permite, voy a prender la luz porque claro, aquí está cayendo tormenta impresionante y se nos fue rápidamente. Permíteme. Ahora sí. Bien. A su hielo. Hay una
pregunta muy interesante que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo garantizar la continuidad de la política educativa del gobierno actual, que apenas empezaría a comprenderse y aplicarse cuando el cambio de sexenio ya ocurrió, sobre todo en esta época de pandemia que tanto daño nos está haciendo? ¿Cómo que el sexenio ya acabó? No. ¿Cómo hacer para que al terminar el sexenio haya continuidad en la política educativa del gobierno actual, para que no se acabe, para que no haya un cambio profundo que la destruya o que la deshaga o que no permita que se cumplan los objetivos tan agradables y tan interesantes para nuestro país como los que acabas de plantear? Bueno, una de las estrategias que estamos planteando en términos prospectivos entre el 2022 al 2024 es hacer irreversible la reforma educativa. Es decir, que el programa sectorial no llegue al 2024, que el programa sectorial contenga programas con fondos etiquetados de manera transeccional por la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión, de tal manera que haya recursos, programas, estrategias que no solamente estén etiquetados para el 2024, sino trasciendan el 2026, 2030, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ya la firma del Estado mexicano para alcanzar de forma transeccional los objetivos para un desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Este es un compromiso internacional que va para el 2030. Así como los ODS famosos de la Organización de Naciones Unidas para el 2030, es una responsabilidad del Estado continuarlos hasta el 2030. Así como se firmó el FOBAPROA, así como se han firmado un conjunto de recursos transeccionales que benefician a empresarios, a la banca, etcétera, pues también se pueden firmar transeccionalmente recursos y programas que vayan más allá del 2004 hacia el 2030, 2035, que perfectamente pueden articularse en la perspectiva de que entre el 2022, porque yo creo que este 21 se nos va a ir en cómo, a ver si no tenemos rebotes o vienen otras pandemias, etcétera, y luego la crisis económica que se está planteando que va a empezar a solucionarse hacia mediados del 2021, hacia el 2021-22, ¿cómo podemos hacer para el 2024 programas que estén etiquetados con presupuestos y de forma muy bien organizada, que trasciendan y que efectivamente lo logrado no se quede en el cambio de gobierno? Llegue quien llegue. Muy bien. Doctor, tengo una pregunta más que ahora es un poco más concreta. Dice, doctor Axel, los retos son muy grandes. ¿Por dónde empezar? A corto plazo, ¿qué habría que hacer? Bueno, a corto plazo yo diría que la Secretaría de Educación Pública y el Sistema de Mejora Continua de la Educación convoque de manera inmediata al acuerdo social para una educación nacional y la nueva escuela mexicana. Es decir, que nos convoque a todos. Lo podemos hacer de forma estatal y después nacional, o una primera a nivel legislativa, que convoque la Cámara de Diputados más el sector ejecutivo, que reúna a sectores y actores prominentes de la educación para tener una primera plataforma que ya está hecha, ya está el programa sectorial, para tener un momento de discusión y lograr a nivel de todos los estados un acuerdo, un gran acuerdo nacional
Ahora lo podemos hacer el próximo mes, convocar a un gran acuerdo nacional a favor de una nueva educación y la transformación de la educación. Y que se le encargue al sistema de mejora continua para la educación de que implemente, ponga en marcha junto con la Secretaría de Educación Pública y la Comisión de Educación de las Cámaras de Senadores y Diputados, más las universidades, que son el pináculo del sistema educativo nacional, más CONACYT para la parte de los conocimientos, que con estas instancias, con otras interesadas, que pueden ser empresariales, que pueden ser organismos del sistema educativo privado, etcétera, logremos tener una serie de medidas de corto plazo que enfrenten la pandemia desde el plano de lo que significa el sistema educativo. Sistema educativo volcado en la sociedad. Sistema educativo que busca resolver problemas de la sociedad, que atiende los problemas de la sociedad y no solamente ve su ombligo, no solamente se ve a sí mismo. En estos momentos, mi tarea inmediata, si fuera yo secretario de Educación Pública, sería convocar este gran acuerdo nacional y decir, todo el sistema educativo ve a la sociedad, mira a la sociedad con sus deficiencias, sus inequidades y propone soluciones. No es solamente un grupo de químicos, de médicos, de investigadores bioquímicos o genómicos los que tienen que estar buscando la vacuna. Está bien que lo hagan con fondos del CONACYT, con fondos del gobierno. Ya la están buscando, la UNAM está llegando, el POLI también se está acercando a una vacuna. Pero no basta, frente a la situación tan grave que tenemos, contar con una vacuna. Lo que tenemos es que desarrollar desde el plano de los conocimientos y los aprendizajes un nuevo tipo de relaciones sociales para que no tengamos estas crisis donde hay segmentos que les importa un bledo si se saturan los hospitales o no. Imagínense, yo otra vez escribí un artículo que me pidieron en un diario argentino y ponía yo el ejemplo de que de seguir así podemos tener el escenario de Guayaquil expandido. Yo lo dije hace 2 o 3 meses. Recordarán que en Guayaquil los muertos los dejaban en las calles, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, porque estaban saturados los hospitales y tampoco había manera de cremarlos. Todas las familias los iban y los dejaban en las esquinas y se llenó de cadáveres, obviamente con mayor contagio, y es la primera ciudad de América Latina más contaminada que tenemos ahorita en la región. Imagínense un escenario de pandemia, ya está ocurriendo. El día de ayer vimos donde personas en otros estados, en el sureste, daban del taxi a la funeraria el cadáver, o lo dejaban en el suelo y ya los de la funeraria lo cargaban y lo metían. Bueno, esto es terrible. Esto significa que no hay un aprendizaje social. ¿Y quién lo tiene que hacer? Si la población no entiende, pero lo tenemos que hacer los educadores, que sabemos cómo transmitir didáctica, pedagógicamente, con ejemplos, etcétera, como sistema educativo, mecanismos que ayuden a una sana convivencia y a una nueva realidad social. Doctor, la última. Necesitamos lograr una necesaria articulación entre el sistema de salud, educativo y económico. ¿Qué podríamos plantear al respecto? Esta sería la última pregunta, doctor. Bueno, yo reitero que mi salida inmediata es convocar a todos sus actores económicos, sociales, educativos, empresariales, gubernamentales, del legislativo, del judicial y del ejecutivo, a un gran acuerdo nacional
por un aprendizaje social alternativo y que el sistema educativo se vuelque hacia la sociedad y obviamente responda por sí mismo. Que tenga una salida que demuestre que puede tener un buen regreso en la nueva normalidad sin tener condiciones que serían terribles en los niños y en los jóvenes, con uno solo que se nos enferme dentro de la primera semana o de las 2 primeras semanas en un bachillerato, en una escuela, etcétera, y se cierre esa escuela, el sistema educativo va a estar demostrando que no estuvo bien organizado el regreso. Entonces, eso lo tenemos que hacer bien. Primero tenemos que demostrar que, aunque seamos los últimos, aunque ya esté abierto todos los centros comerciales, los mercados, sobre ruedas, ya la gente esté yéndose a las cantinas, a los restaurantes, etcétera, y sean los últimos que abramos bien. Esa es una primera condición. Y segundo, que el propio sistema educativo empiece a desarrollar, por ejemplo, a través de la televisión, de las redes sociales, de los mensajes a través de la radio, de las campañas publicitarias, etcétera, que el sistema educativo, particularmente las universidades, porque estas son el pináculo, lo más alto del sistema educativo, es donde está la conciencia crítica, las capacidades más altas que tenemos en el país, que las propias universidades empiecen a desarrollar mensajes hacia la sociedad de mejoramiento en las condiciones sobre las cuales estamos trabajando, estamos estudiando, estamos conviviendo. Este mensaje desde el sistema educativo sería sensacional, porque el sistema educativo y las universidades todavía son de los pocos segmentos, sectores no deslegitimados. La iglesia está deslegitimada, los partidos políticos están deslegitimados, el gobierno por sectores está deslegitimado. Los únicos que todavía la gente dice creo en ellos es en las universidades, en las escuelas, en los centros de estudio. Ahora tenemos esa capacidad legítima de convocar a la sociedad a que cambie. Pero no lo hemos hecho. Nos hemos quedado en vernos a nosotros mismos y incluso ni siquiera hemos hecho grandes convocatorias hacia el sistema de salud. Lo más que se ha hecho es poner grupos de trabajo muy sólidos. Enhorabuena, qué bueno que hay expertise en grupos de científicos que están coadyuvando a la mejora de la pandemia y de la salida de la misma, pero necesitamos trabajar unas nuevas relaciones sociales, no solamente sanitarias, porque el problema no es solo sanitario, es económico, es social, es ideológico, religioso, abarca todo. Es como la lluvia que está cayendo, nos empapa. Muy bien. Doctor, pues con esto concluimos esta extraordinaria plática. Lo que ha aparecido en el chat es que es una excelente y muy clara ponencia. Gracias, Ceci, y gracias, doctor Axel Didrikson. Muchas gracias por esta excelente conferencia. En fin, yo le agradezco muchísimo, doctor, la posibilidad de que podamos compartir su tiempo, sobre todo sabiendo que está usted convaleciente en este momento y que le está costando un tanto de trabajo hablar tanto tiempo, la posibilidad de poderlo escuchar. Con mucho gusto. Hemos tomado nota muy puntual de todo lo que usted nos ha compartido en esta ocasión y yo le quisiera comentar que hay algunas preguntas que se quedaron todavía en el tintero, pero que le agradeceríamos muchísimo que a partir del próximo lunes que nuestra grabación esté puesta en Facebook, en las direcciones que van a aparecer en este momento, pudiésemos tener la posibilidad de que usted nos comente 1 o 2 o 3 preguntas que podamos presentar por allí. Con mucho gusto. Gracias, doctor. Agradecemos profundamente a todos los compañeros que han estado con nosotros. Hasta este momento hay 271 participantes.
y llegamos a 290. Entonces, agradecemos profundamente su asistencia de todos los presentes a esta primera conferencia del seminario y los invitamos cordialmente a la siguiente, que será dictada por la doctora María Abigail Sánchez Ramírez el próximo jueves 16 a las 5 de la tarde exactamente, con el tema Aprendizaje autogestivo a través de plataformas virtuales. Que para su asistencia le suplicamos nuevamente registrarse en la dirección que aparecerá enseguida y que ya está publicada tanto en nuestro Face, aquí está la publicidad de nuestra siguiente conferencia, allí está también, aparece donde hay que registrarse para que podamos hacerlo sin ningún problema. Y aquí tiene en la parte de abajo, dice toda la información en Facebook, Centro de Estudios Superiores en Educación, formulario de inscripción, aquí está, para que ustedes nos hagan favor de participar con nosotros el próximo día 16. Finalmente, les decimos que a partir del próximo lunes 13 de julio, estará puesta en nuestras páginas de Facebook y de YouTube esta excelente conferencia que el doctor Axel Didrikson gentilmente ha compartido con nosotros. Esas son nuestros lugares de ubicación. La primera es nuestra página web, donde ustedes encontrarán noticia de quiénes somos y qué hacemos. La segunda es donde ustedes podrán encontrar también en Facebook todo lo que el CES está publicando, todo lo que está haciendo. En la dirección de correo electrónico, informacioncs@gmail.com. Y finalmente el teléfono directo para poder obtener alguna información concreta. Muchas gracias por su asistencia y esperamos contar con ustedes en la próxima conferencia el jueves 16. Hasta entonces. Agradecimiento, ingeniero Rafael Lara Barragán, y gracias al Centro de Estudios Superiores de Educación por brindarme esta oportunidad de estar con todos y todos ustedes. Al contrario, doctor, los agradecimos somos nosotros. Y de verdad que escucharlo es una digamos, la posibilidad inmensa de estar en otros niveles de conocimiento que de verdad es difícil poder encontrar en este momento en situaciones tan difíciles, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, doctor, y esperamos reencontrarnos nuevamente en otra posibilidad como esta. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Encantado. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias, Gracias, hasta doctor. luego. Excelente conferencia. Buenas noches. Por favor, les Gracias. suplicamos finalizar al finalizar. Gracias. Conocimientos. Tenemos una liga aquí en el chat, donde está un pequeño formulario con el propósito de que ustedes nos den su opinión sobre la conferencia, y también va a servir como punto de partida para que registremos su asistencia para efectos de constancia. Muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias. Hasta pronto. ¿Dónde está la liga, perdón? Aquí en el chat. La estoy viendo en este momento. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias por la conferencia. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias. Preparada con mucho cariño para todos los compañeros del TESE y todos los maestros que estén interesados en estos temas tan interesantes. Muchas gracias. Aquí está la liga para la encuesta de salida, que también significa la posibilidad de poder estar con nosotros en la evaluación de la propia conferencia y registrar su asistencia para ser acreedores a la constancia. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor Axel. Felicidades. ¿Nos pueden mandar informes sobre el doctorado, por favor? Y como no, la idea precisamente al tener sus datos a través de esta encuesta de salida es poderles enviar un poco más adelante información de nuestros servicios, sin ningún problema, claro. Muchísimas gracias. De verdad, en cuerpo, mente y Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Maravilloso. ¿Cómo lo que se
gracias. Por ese ser maravilloso que tú eres. Finalmente. Gracias, muy amable por la conferencia. Estuvo muy importante a lo que estamos viviendo y de cómo prepararnos. Muchas gracias. Muy amable. Bonita Al tarde. contrario, el agradecido soy yo y nuestra institución también. Hasta pronto. Esperamos vernos aquí la próxima semana. Hasta luego, ingeniero. Que estés muy bien. Hasta luego, Virginia. Adiós. Adiós. Luego, gracias. Es que estoy tratando de contestar mi cuestionario. No, ya terminé. Espérame. Acabo de comer, espérame. El contenido de la... Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, ingeniero Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Sí, hasta luego. Gracias, Verónica. Hasta luego. Excelente Muchas noche. gracias, maestro. El agradecido soy yo. Cuídense mucho. Hasta Gracias, luego. que esté muy bien. Saluditos. Gracias, igualmente. Ahorita me acabo de comer dos. Muchas acabo de gracias comer. por la información tan interesante. Buenas Estamos a tardes sus para órdenes. todos. Y la van a tener con la posibilidad de verla todas las veces que quieran en nuestro sitio de Facebook a partir del lunes. Nadie. A nadie. Perfecto, muchas gracias. Buena tarde para todos. Los agradecidos somos nosotros nuevamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por haber Gracias. estado con nosotros. Gracias. Aprendí muchísimo. Esa es la idea, que tengamos una visión más clara de lo que está pasando en nuestro país en asuntos educativos. Muchas gracias, Licenca. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Don Ajín. Muchas gracias a todos quienes nos estuvieron apoyando en esta sesión. Abel, Hugo, muchas gracias. Gracias. Héctor, también. Al contrario. Aquí estoy. Acá está Hazte para acá Héctor. para que te vean. A ver, fíjate. Que te vea, Hazte para amigo, acá para la que cámara, aquí la estoy, cámara. Aquí estoy Ya, también. no te digo. Estoy escuchando, dicen, todo muy bien, ¿eh? Gracias, Ojalá. Héctor. Para Gracias a adelante todos. todo esto. Gracias. Qué gusto de verlos. Igualmente. Hasta Ingeniero, luego, que estén muy ¿sería bien. todo con el cuestionario? Ingeniero, ¿Sí? ¿sería ya todo con el cuestionario? Sí, ya está todo con el cuestionario, claro que sí. Muchísimas Muchas gracias, gracias. linda tarde. Gracias, igualmente, Cristina, que descanses. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ah, mira, por aquí están mis primas también. Laura Mojica. Muy bien, Gracias. Laura. Excelente. Gracias, qué bueno que les gustó. Esperamos vernos el próximo jueves. Sin falta. Gracias. Gracias. No, una duda. Gracias, buenas noches. Gracias, Gustavo. Gracias. Sandra, muchas gracias. Ingeniero, muchas gracias. Excelente conferencia. Agradecido soy yo, Alejandra. Buenas tardes. Saludos. Buena tarde. Hasta Gracias, pronto. Alejandra. Que todo esté muy bien. Esperamos vernos el próximo jueves. Sí, el próximo jueves, ingeniero. Gracias. Aquí nos veremos. Ingeniero, gracias. Alejandro, muchas gracias a ti. Qué No, bueno que nos gracias. estás acompañando. Aquí estamos. Gracias, man. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Ingeniero, es nada más hay que inscribirse una sola vez y ya No. queda uno registrado para todas las demás conferencias. No. Hay que hacerlo cada vez para efectos de registrar su asistencia, por favor, Susana. Ah, ok. Está bien. Ya está puesto en la información que les pasamos ahorita, ya está Ajá. puesta la nueva liga para poder inscribirse. ¿Ok? Ok. Sí, está bien. Muchas gracias. El agradecido soy yo nuevamente. Gracias. Hasta luego. Hasta David, luego. muchas gracias. David Vázquez, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Que estés muy bien, qué gusto de saludarte. Igual, cuídese mucho. Esperamos que nos puedas apoyar con tus compañeros para que asistan a las conferencias en esta ocasión, ¿no? Sí, les voy a mandar el link Ok, al por favor. link que yo tengo del sindicato. Por favor, claro de que sí, David, te esperamos con mucho gusto, mano. Que llegue, por favor, a todos los maestros de la UAM. ¿Sale? Claro que sí.
Sí, Órale, que pues. esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que estés muy bien. Igualmente. 46. Marisol, Licenca, ¿cómo vieron? Pues excelente, ingeniero. Excelente, ingeniero. Muchísimos comentarios ahorita por WhatsApp que les encantó y que seguramente los va a tener usted en la siguiente. Qué bueno, ojalá. Ujú. Claro que sí. Sí. Ojalá, Pues y aquí muchas vamos a estar felicidades, pendientes. ingeniero. Muy bien. Creo que vamos muy bien. Bueno, pues resolvimos Sí. algo que nos estaba atorando por allí, ¿no? El sonido al principio y la imagen no fue tan buena como pensábamos, pero bueno, ya se resolvió. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Licenca. Muchas gracias, Nelly. Por aquí te veo. Ujú. Disculpe, Estaba para viendo. la información de la encuesta que no me dio tiempo a anotar, ¿podrían volver a ponerla? Ya está en el chat. Está en el chat, ¿eh? Las últimas La acabo de líneas poner del en el chat. Ahí están, aquí están en el chat, ahí está. Ujú. La copias y la pegas y la puedes poner sin ningún problema, ¿ok? Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Ujú. Hay que tomar también en cuenta que ahorita por la lluvia, pues de repente el internet está intermitente, entonces eso a lo mejor también tendríamos que comentarlo con los compañeros, ¿no? Esa situación que pues es ajena a nosotros, pero que aquí estamos con mucho gusto pues para resolver cualquier inconveniente. Claro que sí, muchas gracias, Licenca. ¿Ah? Te agradezco.